de tratamiento en relación con la discrepancia calculada. Eh, Se define pues como tal la discrepancia, como dismetría o anisomelia, en general como una diferencia en la longitud global entre los dos miembros inferiores, y digamos que la relevancia o es muy importante definir cuánto se debe corregir al final del crecimiento, cuál va a ser esa dismetría asociada al final del crecimiento. Em, Esto se agrandó otra vez. Cuál va a ser esa dismetría asociada al final del crecimiento. La evaluación de esta dismetría y de esta discrepancia nos permite planear cuál va a ser el manejo de estos pacientes, teniendo siempre presente que varía a medida que el niño crece y depende directamente también pues de la edad ósea, de la edad cronológica del paciente y de la longitud o estatura actual del paciente, así como de otras patologías que pueden estar asociadas. Simplemente para mencionar lo que aporta pues cada segmento óseo al crecimiento en términos generales. Entonces el fémur proximal al crecimiento total de la extremidad un 15%, el fémur distal un 37%, la tibia proximal un 28% y la tibia distal un 20%. Y por segmento, entonces el fémur proximal aporta un 30% al segmento pues femoral, el distal un 70% al segmento femoral y la tibia proximal un 60% al segmento de la pierna o tibial y un 40% a nivel de la tibia distal al segmento de la pierna en su totalidad. La importancia pues de la identificación de las discrepancias de longitud y el manejo de los mismos es que identificarlo de forma oportuna o temprana va a permitir conocer la dismetría al final de crecimiento, tomar la decisión adecuada en cuanto a cirugías reconstructivas, cirugías de crecimiento guiado o amputaciones, definir en caso de que sea un alargamiento la necesidad de cuántos alargamientos, o en caso de que sean cirugías de crecimiento guiado, de ser posible, y siendo lo ideal, cuál es la posibilidad de esta y en qué momento. Y si es necesaria realizar una cirugía reconstructiva como tal, en cuanto a asociación con anomalías congénitas o deficiencias longitudinales congénitas, y la necesidad de reconstrucción, definir esta cirugía reconstructiva y su planeamiento por etapas. Esto es pues de vital importancia, ya que es fundamental, uno, involucrar a los padres desde el principio del tratamiento, pero además ser claro con ellos y que a lo largo de la toma de decisiones no hayan cambios drásticos en la toma de estas. Em, las causas posibles pues son múltiples, pues, van desde causas adquiridas como traumáticas, una mala unión de una fractura, un sobrecrecimiento femoral o tibial asociado a esta mala unión, un crecimiento por fracturas en la fisis, un arresto fisiario. Ya causas paralíticas están descritas las poliomielitis, perdón, o la parálisis cerebral infantil. Causas vasculares como hemangiomas, síndromes tipo Klippel-Trenaunay-Weber o hemipertrofias, neoplasias tales como el tumor de Wilms o asociadas a radiaciones, y causas infecciosas. Dentro de las causas adicionales, contamos ya con las causas congénitas, dentro de las que se describen la hemihipertrofia, la deficiencia femoral focal proximal, el fémur corto congénito, la hemimelia fibular, todo dentro del espectro pues, de las hipoplasias preopostaxiales, las luxaciones de caderas, o el bowing posteromedial de la tibia, y causas posicionales como la ubicuidad pélvica, asociadas también como escoliosis en caso de estar presentes, o contracturas a nivel de la cadera. En cuanto a cómo medir la discrepancia, es fundamental evaluar desde dónde se mide. Siempre lo ideal es compensar la pelvis e incluir el pie, la pierna y el pie, perdón, la pierna, el muslo y la pelvis en la evaluación de esta discrepancia. Em, en cuanto al faril, que fue, pues, digamos, la forma inicial de evaluación de estas discrepancias, tener en cuenta que no mide el pie objetivamente, no mide la pelvis y realmente no da una medida total del segmento, por lo que hoy día ha entrado en desuso y no es el gold estándar ni la técnica ideal para la evaluación de la discrepancia. Y con esto, pues la ortorradiografía, que es nuestra principal herramienta o caballito de batalla para uso hoy día, siempre teniendo en cuenta que se debe compensar la dismetría para la evaluación o nivelación de la pelvis, que permite incluir el pie en el planeamiento y en la evaluación tanto de la discrepancia actual como la discrepancia final. Sin embargo, no permite medir no permite medir la pelvis en la mayoría de los casos. Es fundamental, por lo tanto, a la hora de hacer la solicitud de esta radiografía, uno, ubicar al paciente en la posición que nosotros quisiéramos. Sería ideal enviar una plantilla al lugar donde realizan la ortorradiografía,
pues digamos, relacionando la posición de los pies a la hora de la toma de la imagen. Y adicional a esto, o solicitar que la ortoradiografía incluya la pelvis. Teniendo en cuenta, uno, que la pelvis puede ser asimétrica por patologías de base asociados, por antecedentes quirúrgicos del paciente. Sin embargo, es fundamental incluir la pelvis, ya que la medida ideal de la discrepancia es una medida que va desde la espina ilíaca superior hacia el reborde o al margen horizontal de la radiografía como tal, y esta es la que pues hoy día se conoce o se utiliza como para evaluar la discrepancia o la diferencia de longitud de forma más objetiva y sensible. Em, pues como mencionábamos, fundamental incluir la pelvis dentro de la evaluación de la imagen. Esta es la técnica pues mediante la que describimos se mediría desde el reborde de la espina ilíaca superior hasta el margen más superior pues de la radiografía, siempre y cuando la pelvis esté bien balanceada y no esté descompensada. Dentro del espectro pues de las discrepancias de longitud hay varios elementos a considerar. Considerar elementos de normalidad en cuanto a que hay discrepancias leves que pueden no progresar tanto en el tiempo y se podrían manejar con técnicas pues menos agresivas. ¿Cuáles, en caso que haya una condición patológica y una discrepancia que requiera un manejo, son los posibles métodos de corrección? ¿Cuál es la probable velocidad de corrección? Y tener muy presente pues los métodos de cálculo actual conocidos. eh, e individualizar el paciente a la hora de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se ha venido evaluando pues la discrepancia de longitud en los miembros inferiores? Diferentes autores en el tiempo han estudiado el problema. Vamos desde los doctores Green y Anderson que presentaron las primeras tablas con seguimientos, el doctor Menelaus que habló básicamente de un crecimiento del fémur distal de un aporte de 10 milímetros por año y la tibia proximal de 6 milímetros por año y de acuerdo a esto definir la toma de decisiones. El doctor Mosley que como ya hemos venido mencionando en alguna charla pasada y en el staff pasado en la discusión, presentó unas tablas y un atlas en cuanto a la evaluación de la velocidad del crecimiento, siempre tener en cuenta, y ya lo vamos a mencionar un poquito más a profundidad, que el doctor Mobley hacía referencia a que se requieren no solo dos, sino tres controles en diferentes momentos en el tiempo, separados al menos de 6 a 12 meses. Él hace referencia a que idealmente 12 meses, y pues digamos que lo más frecuentemente utilizado hoy, que es el método del multiplier del doctor Paley, que de nuevo vale la pena aclarar que él sugiere y recomienda que haya al menos dos medidas con diferencia de al menos 6 meses, es decir, dos en este caso para lo que hoy día contamos, ortorradiografías o radiografías panorámicas con una diferencia de 6 meses y medición de la discrepancia calculada. Entonces los doctores Anderson, Green y Messner en el 63, digamos que presentaron la primera aproximación a la evaluación de las discrepancias de longitud, realizaron una predicción del crecimiento restante en fémur y tibia. Y sugirieron que entre los 0 y los 6 años hay un descenso en el crecimiento, de los 6 a los 9 años este se vuelve estable, y hay una tasa de crecimiento de longitud femoral, una tasa anual de alrededor de 2 centímetros, con una desviación estándar de más o menos 0,27 centímetros entre los 6 y los 9 años, y a nivel de la tibia una tasa de crecimiento anual de 1,6 centímetros con una desviación estándar de 0,23 centímetros. Esto teniendo en cuenta pues que varía de acuerdo a la estatura de base del paciente y de los padres, pero pues digamos que era generalmente aceptado en este rango. Y en el pico de crecimiento que básicamente va a aumentar esta tasa de crecimiento y se va a dar para los 10 a los 12 años en niñas y entre los 12 y 14 años en niños, con un periodo final de crecimiento, de crecimiento rápido de 4 años y posteriormente ya un descenso en esta tasa de crecimiento. Digamos que ellos presentaron estas curvas y un patrón de crecimiento aceptado que todavía se acepta en general, y con esto pues se realizaron los primeros patrones de predicción de cuál puede ser la discrepancia del crecimiento. Ellos adicionalmente en sus tablas presentaron un rango de desviación estándar de 1 a 2 entre niños y niñas basada en la edad o relacionada con la edad cronológica, y con esto permitieron establecer y sus curvas establecer la posibilidad de evaluar cuál va a ser el crecimiento restante de estos pacientes, cuál podría ser en caso de la discrepancia presente en alguna de las dos extremidades, digamos, el tiempo o más bien la discrepancia final calculada, y de acuerdo a esto definir cuál sería el tiempo ideal para una epifisiodesis. Con esto adicional, el doctor Menelo en el 81 adicionalmente presentó o describió que para él dentro de sus pacientes y lo que él había evaluado, había un cese del crecimiento aproximado para los 16 años para niños y 14 años para las niñas, y que el fémur crecía alrededor de 9 a 10 milímetros
al año, el fémur distal en cuanto al aporte del crecimiento, con un porcentaje total de contribución al crecimiento total de la extremidad inferior de un 37% y la tibia proximal alrededor de 6 milímetros al año, también con un porcentaje para la extremidad total de un 28%. Y de acuerdo a esto sugirió que esto permitía definir también un tiempo asociado o ideal, perdón, de la epifisiodesis en caso de que esto fuera el manejo, en relación con lo ya presentado con los doctores Anderson, Gris y Mosley. Ya el doctor Mosley, perdón, Anderson, Green y Messner. El doctor Mosley ya de forma más específica presentó el primer o sugirió el primer método para evaluación de forma más objetiva de la discrepancia de la longitud al final del crecimiento, teniendo en cuenta varias consideraciones. Uno, que requería un seguimiento en serie, al menos 3 ortoradiografías, o pues para el momento del test de Faril, pero al menos 3 imágenes con una diferencia. Él sugería que idealmente de 12 meses para predecir con precisión, valga la redundancia, la discrepancia en la longitud de la extremidad para ser lo más ideal posible. Su método brindaba una mucho mayor precisión de la predicción, aún hoy día sigue siendo muy preciso o el más preciso, y se puede usar para la discrepancia de la longitud de la extremidad con un solo punto de datos. Sin embargo, con un solo punto de datos disminuye considerablemente su sensibilidad y su utilidad, por lo que pues esto es a considerar. Y básicamente él, teniendo en cuenta la longitud de la extremidad normal, de acuerdo a la ortoradiografía, desde su parte más superior, como lo venimos describiendo, em, digamos que él en su descripción inicial lo hacía desde la cabeza femoral hasta el centro del tobillo, a nivel del centro pues de la tibia, la longitud de la extremidad más corta y un estimado de la edad ósea, teniendo muy en cuenta que en su descripción inicial él lo hacía con una evaluación de la edad ósea, pues graficaba una serie de diferentes líneas en este plano, uno para la extremidad normal, otro para la extremidad corta, de acuerdo a esta edad esquelética, y de acuerdo a esto realizaba un aproximado de la discrepancia final del paciente y cuál sería el tiempo ideal o no de la fisiodesis. Esto, digamos que en el tiempo se complementó adicionalmente con las curvas del doctor Shapiro, perdón, que describía los diferentes patrones o la clasificación de diferentes patrones del desarrollo en relación o asociación con estas discrepancias de longitud. Y describió 5 curvas en los que en la primera curva hay una tasa constante de inhibición, perdón, una tasa constante de inhibición del crecimiento en cuanto a la pierna comprometida, que es más corta. Una curva tipo 2 en donde la tasa de inhibición del crecimiento es una parábola que va disminuyendo de forma progresiva con el tiempo, pero con un solo componente. Una curva de tipo 3 que después de una inhibición constante inicial del crecimiento, posteriormente alcanza una meseta y las piernas crecen al mismo ritmo. Eh, y puede ser tipo 3A con una ligera descenso pendiente y después la meseta, o tipo 3B con una meseta y mantenerse en la meseta. Una curva tipo 4 en donde hay una tasa constante de inhibición del crecimiento que luego es interrumpida por un periodo súbito de nuevamente inicio del crecimiento. Y una tipo 5 en donde la extremidad de crecimiento más lento, hay un pico de crecimiento y después una desaceleración inicial del crecimiento, luego un crecimiento simétrico y finalmente un aumento del crecimiento aún mayor en comparación con la extremidad contralateral. La utilidad y digamos lo que relacionó el doctor Shapiro dentro de sus curvas y lo fundamental en este aspecto es que él describió que era fundamental definir e identificar cómo manejar estos pacientes de acuerdo a las curvas y que no todos los pacientes se podían manejar de forma similar a menos que el patrón de crecimiento fuera simétrico. Entonces ya finalmente con la adveniencia del método del doctor Paley, él definió que era un factor, que era un multiplicador, y que si la enfermedad mantiene la proporción, es decir, aplicaría para curvas de Shapiro o patologías que se presenten con curvas de Shapiro o discrepancias de forma proporcional. En estos pacientes la discrepancia va a ser proporcional toda la vida y se puede conocer inclusive cuál va a ser la medida de esta de forma intrauterina, y hay que multiplicar la discrepancia o la dismetría actual por el valor en una tabla en un inhibidor que se describe como el inhibidor, y esta será la dismetría final. Entonces sirve para todo lo que ha descrito el doctor Paley, es que sirve para las curvas Shapiro tipo 1 y 2, como mencionábamos, con patrones simétricos. Sin embargo, no tiene una utilidad específica y no, digamos, no
nos funciona pues en curvas 3, 4 y 5, y por lo tanto no sirve de nuevo para todas las patologías dentro de lo escrito en la literatura y la evaluación de estos patrones de crecimiento. Estas son las patologías que se han asociado con este tipo de presentación, como ya vamos a mencionar, pues una deficiencia femoral focal proximal, un fémur corto congénito o deficiencias congénitas en general, para la enfermedad de Ollier, para al resto o lesiones fisiarias completas, para enfermedades asociadas tipo hemihipertrofia o hipertrofias o enfermedades vasculares, digamos que ahí entra en discusión ya que algunas se comportan, como vemos en la tabla, como curvas Shapiro tipo 3, para la anisomelia dada por hemiatrofia o hemihipertrofia, los hemangiomas o la neurofibromatosis, dentro de lo mencionado, y tener muy presente que no tiene utilidad o digamos no da una evaluación específica de la discrepancia para pacientes con hemiparesia, con enfermedad de Pertes o artritis reumatoidea juvenil, entre las otras patologías que vemos en la tabla que se comportan más como curvas de Shapiro 3, 4 y 5. Entonces, con esto en mente y en mención, él básicamente referencia que su método funciona para discrepancias de longitud tipo 1 que se originan en útero, que están presentes desde el nacimiento, tipo 1A como un fémur corto congénito, una hemimelia fibular, una hemiatrofia, una hemihipertrofia, o 1B que se desarrollan después del nacimiento, tipo una enfermedad de Ollier, una poliomielitis o un arresto en el crecimiento por un arresto oficiario, por ejemplo. La relación entre la tasa de crecimiento no cambia en estos pacientes tipo 1 y en la tipo 2, pues digamos que aun cuando hay un cambio, pues se mantiene una constante de crecimiento que va disminuyendo. Y esta inhibición constante del crecimiento en la extremidad corta en comparación con la extremidad larga es la que permite que se pueda predecir con el método la discrepancia al final del crecimiento. Y las decisiones del tratamiento dependen de la discrepancia predicha de la longitud de este miembro comprometido a nivel de la madurez esquelética y la predicción precisa de esta discrepancia. Entonces, básicamente, si hay una relación lineal, lo que él describe es que debe existir esta constante se denomina el multiplicador, y él establece unas tablas y fórmulas para encontrar los diferentes datos de asociación con las dos medidas de acuerdo a las dos imágenes diferentes en el tiempo, y hace un cálculo en donde la dismetría al final de la madurez va a ser igual a la dismetría actual por el multiplicador en la edad al momento de la toma de la imagen y al momento de la evaluación de la dismetría. Y con esto en mente, describe, evaluar o propone para discrepancias del desarrollo, que no vamos a profundizar en este momento, encontrar una tasa de inhibición y cuál es el crecimiento restante. Y con esta, digamos, modificación, describe que su método podría ser útil para Ollier y poliomielitis, así como arresto oficiario, como veníamos mencionando. Siempre teniendo en cuenta que se necesitan estas dos medidas, idealmente con 6 meses de diferencia. Con esta, digamos, evaluación y con todas sus tablas y sus cálculos, él permitía describir o identificar un momento ideal para realizar la fisiodesis, que sí puede ser complicado si uno lo hace de forma independiente, pero que permite identificar de forma específica la talla al final del crecimiento y el momento ideal para hacer una corrección en cuanto a la discrepancia de longitud, teniendo en cuenta que esto sí es diferente en ciertas patologías como acondroplasia u otras patologías que se presentan con curvas de Shapiro 3, 4 y 5, pero en pacientes con patologías desde el feto o congénitas tipo 1 y 2 de curvas de Shapiro se puede hacer el cálculo inclusive de forma fetal. Y con el objetivo de facilitar pues esta evaluación y la toma de decisiones y el cálculo de la discrepancia final, pues la aplicación que todos conocemos del multiplier, en donde el doctor Pelli con la evaluación y para las dismetrías del desarrollo, teniendo estas dos medidas con mínimo 6 meses de diferencia, nos permite calcular de forma específica cuál va a ser la discrepancia final del paciente. Pues una paciente con una hemimelia fibular de 4 años y 3 meses, sin cirugías previas, con una discrepancia inicial de 4,2 centímetros. En este tipo de patologías, con la radiografía actual y viendo que no está afectada por el desarrollo, se puede evaluar cuál va a ser la discrepancia final, en este caso una discrepancia de 7,5 centímetros, y inclusive pues arroja dentro de sus tablas cuál va a ser la discrepancia a la medida del crecimiento. Dentro ya de las opciones del tratamiento para estos pacientes, entonces contamos con una gama de opciones que van desde el crecimiento guiado, que hoy día pues es una excelente opción y pues digamos nuestro caballito de batalla, las osteotomías de acortamiento agudo en caso de ser necesarios, los alargamientos óseos mediante técnicas de osteogénesis por distracción, como los conocemos, estos dos que hemos venido mencionando, si llegamos tarde ya en la presencia de un cierre fisiario o con un cálculo o una predicción ajustada de discrepancia final que no se va a poder corregir
con procedimientos de crecimiento guiado. Está descrita también pues la callostaxis o alargamiento fisiario y la distracción fisiaria, sin embargo hasta hoy con complicaciones asociadas a lesiones fisiarias, entre otras, por lo que no es una opción adicional para acortamientos, pero no se utiliza de entrada ni en el medio con frecuencia. Em, el crecimiento guiado, pues como conocemos, uno de los principales, y no el más grande avance en la ortopedia infantil en el último siglo, teniendo en cuenta adicional que esta puede ser definitiva o temporal, permite detener o disminuir el crecimiento longitudinal o angular. E históricamente y simplemente para brevedad, en el 33 el doctor Femister describió la técnica de fisiodesis definitiva. Sin embargo, el problema de esta era cuál era el momento indicado, ya que no era reversible. El doctor Blount en el 47, digamos que presentó la solución a este problema, y fue el uso de una fisiodesis temporal con estas grapas. Y ya en las décadas siguientes, pues hubieron muchas complicaciones y problemas asociados con las grapas, incluyendo doblamiento, ruptura, arrancamiento de las mismas, con la veniencia pues de nuevas técnicas. En el 98, el doctor Metizó describió los tornillos percutáneos de epifisiodesis. Y en el 2007, ya con el doctor Peter Stevens, que describió la placa en 8, pues digamos que vino el boom pues de la cirugía de crecimiento guiado mediante diferentes o modificaciones a esta técnica inicial. Dentro de las opciones actuales de crecimiento guiado, todavía entonces contamos con la fisiodesis definitiva, que sigue teniendo cierta utilidad en pacientes muy cercanos al final del crecimiento, en que ya pues se busca una velocidad de corrección o un cierre o un arresto completo de la fisis. Las grapas que ya han venido en desaveniencia y no se usan, pese a que hay nuevos diseños descritos en la literatura por las complicaciones asociadas. La técnica de metizo de tornillos percutáneos, digamos que tienen una utilidad aún vigente cuando se busca, digamos, por cerca de la madurez esquelética y el cierre fisiario, ya que la velocidad de corrección de estos sí descrita en la literatura es mucho mayor. Sin embargo, tener en cuenta que si se usan siempre tienen un retiro con mayor dificultad. Y ya los sistemas de banda de tensión que hemos venido mencionando y conocemos, que son nuestro caballito de batalla, y van desde las placas en 8, perdón, la hinge plate y la epiflex en nuestro medio, u otros métodos. Siempre fundamental antes de iniciar el tratamiento, identificar cuáles son las opciones, cuáles son los puntos clave de las opciones quirúrgicas y si la indicación realmente es clara y en qué momento sería ideal. Todo esto en relación con el cálculo de la discrepancia actual y cuál será el posible cálculo de la discrepancia final. Y definir pues y evaluar qué hay de nuevo y qué se avecina en un futuro en cuanto a estos pacientes con discrepancia de longitud. Siempre nuestras opciones van a depender de la edad del paciente, de la magnitud de la discrepancia, y de la causa, si es postraumática, si es de origen infeccioso, idiopático, como mencionamos ya de tipo congénito. En cuanto a la edad, fundamental mencionar que la madurez ósea en niñas es alrededor de los 13 años, en niños alrededor de los 16 años, y si hay poco tiempo, pues es posible que haya una subcorrección. Si hay mucho tiempo, no considerar cirugía definitiva, temporal con fisiodesis probablemente y retiro posterior de estos, pero si hay poco tiempo, considerar las otras opciones ya mencionadas, alargamientos o acortamientos óseos. En cuanto al uso de la edad ósea y la utilidad de la asociación de esta, digamos que los diferentes estudios pues han mencionado que hay una relación entre el parpograma, el Tanner y la edad cronológica, sin embargo, sin una diferencia tan significativa a la hora de la toma de decisiones, y la utilidad adicional de la edad ósea o la cronológica, y básicamente no hay una mayor diferencia en los diferentes estudios. Lo descrito pues es que a los 14 años las niñas ya no crecen mucho más y los hombres a los 16, y con esto en mente uno podría definir que no depende la edad ósea o no suma en los descritos, pues en los trabajos descritos, en comparación con estas para la toma de decisión del momento de la fisiodesis, más que la magnitud de la discrepancia, o la discrepancia final calculada. Siempre evaluar la magnitud, la corrección debe valer la pena, no operar niños normales o con una discrepancia poco significativa, esto en relación con la edad, y pues la discrepancia al momento de la evaluación del paciente. Y si hay mucho por corregir y poco tiempo, considerar que puede haber una subcorrección y pasar pues considerar un manejo con alargamiento óseo mediante osteogénesis por distracción o acortamientos óseos agudos de acuerdo a la magnitud de la deformidad. Y simplemente pues para resumir, dentro de lo que uno encuentra hoy en la literatura y lo que hemos
o lo que vemos que en las diferentes escuelas se tiene en cuenta, con discrepancias finales calculadas menores de 2 centímetros, pues utilizar realces en el calzado en caso de ser necesario, ya por encima de los 2 hasta los 6 centímetros, considerar cirugías de epifisiodesis, o ya muy cerca del cierre fisiario y sin posibilidad de manejo con crecimiento guiado, acortamientos femorales en agudo. Y lo que sugiere la literatura, la discusión está entre los 5 y los 6 centímetros, pero por encima en general de 6, ya entre 6 a 8 centímetros, considerar cirugías de alargamiento óseo mediante osteogénesis por distracción. Entre 6 a 20 centímetros, recomiendan procedimientos combinados entre alargamientos óseos para la extremidad más corta, acortamientos para la extremidad pues, más larga, y cirugías de crecimiento guiado para controlar el crecimiento de nuevo de la extremidad más larga. Y por encima de los 20 centímetros se sugiere considerar manejo ya con amputación y adaptación a prótesis en muchas de las escuelas pues de Estados Unidos sobre todo. Sin embargo, pues digamos contando con un buen grupo de reconstructiva y el apoyo de la familia se pueden brindar también opciones de cirugía reconstructiva como conocemos en el medio. Y simplemente pues para finalizar y concluir, tener en cuenta que con el conjunto pues de todos los métodos que conocemos de medición de la discrepancia, el método multiplier y la aplicación sobre todo proporciona un método más simple y rápido de predicción temprana, evaluando la discrepancia de la longitud de la extremidad inferior y que se recomienda siempre teniendo en cuenta para evaluar la cantidad del crecimiento restante hasta la madurez esquelética y el momento ideal de la epifisiodesis, contar al menos con 2 medidas radiológicas o 2 radiografías con al menos un espacio de 6 meses de diferencia. Y como mencionábamos, es fundamental que la elección del tratamiento va a depender de esta discrepancia final estimada y no de la discrepancia final. Y esto era lo que traía pues para el día de hoy de discrepancias